financiero, la confianza no es algo que se da al azar. Detrás de cada informe, de cada cifra y de cada decisión importante, existe un proceso diseñado para asegurar que la información sea clara, honesta y comparable. Ese proceso es la auditoría y su base está en un conjunto de normas reconocidas globalmente. Hablamos de las normas internacionales de auditoría conocidas como NIA. Son reglas orientadas al trabajo del auditor, garantizando así que las auditorías mantengan su calidad, uniformidad a un nivel profesional aceptadas en el mundo. Panamá, por ejemplo, las adopta de manera directa. En otros países las ajustan a sus leyes. Algunos incluso desarrollan normas propias basadas en ellas. Las NIA incluyen elementos esenciales, desde un glosario de términos que asegura el mismo significado técnico para todos, hasta un marco de referencia que funciona como una hoja de ruta para realizar cada auditoría correctamente. Su evolución comenzó en los años 70 con el comité IAPC, el primer organismo en realizar normas internacionales de auditoría. Con el tiempo, este comité dio paso al actual IASB, responsable de emitir las NIA y otras normas relacionadas. Las normas internacionales de auditoría explican el propósito y el objetivo que debe seguir un auditor. Cuando un país la adopta, se vuelven obligatorias. También existen las declaraciones internacionales de auditoría, que sirven de guía, pero no tienen la misma fuerza que la NIA. Estas normas definen el nivel de seguridad que el auditor puede ofrecer, razonable, limitada o sin seguridad. En resumen, la NIA busca que el auditor relacione su nombre con la información financiera de forma clara y ética, evitando las confusiones sobre el verdadero alcance de su trabajo. Las responsabilidades del auditor y los principios que guían una auditoría del estado financiero, destacando la NIA 200 y las normas relacionadas. El objetivo de la auditoría está en obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. La seguridad no es absoluta, debido a limitaciones como el riesgo de fraude, evidencia objetiva y el juicio profesional. La materialidad del auditor se centra en las incorrecciones que pueden influir en las decisiones económicas. No es necesario identificar cada error menor, sino aquellos que realmente afectan la información. Juicio profesional y evidencia, NIA 500. El auditor utiliza su experiencia para decidir qué procedimiento va a aplicar, cómo evaluar riesgos y qué evidencia es suficiente y adecuada. No existe una fórmula única. Alcance de la auditoría, NIA 210 y NIA 300. El alcance depende de las NIAs, leyes aplicables y los términos acordados con el cliente. No implica revisar todas las transacciones. Las normas internacionales de la auditoría explican que toda auditoría enfrenta limitaciones inherentes, lo que genera un riesgo inevitable de no detectar errores o fraude. Estas limitaciones son la naturaleza de la información financiera. La auditoría evalúa la razonabilidad y no la exactitud total. Los procedimientos aplicados busca eficiencia y seguridad razonable, no certeza absoluta. El riesgo de fraude nos indica que incluso controles sólidos pueden ser burlados, por lo que la auditoría no garantiza detectar todo fraude. Los costos indica que eliminar totalmente los riesgos sería económicamente inviable. La necesidad de entregar información a tiempo. El tiempo restringe el alcance, reforzando que la auditoría no brinda certeza absoluta. Estos puntos son aplicados a la NIA 200. Término de los trabajos de auditoría. La NIA 210 asegura que el auditor y gerencia tengan un entendimiento claro del encargo. La carta compromiso es el contrato de la auditoría. En esta vemos el objetivo y el alcance, la responsabilidad del auditor y gerencia, los marcos financieros, los tipos de informes esperados y los honorarios. Importancia: evita confusiones y disputas. En auditorías recurrentes no siempre se emite nueva carta, solo si hay cambios importantes. ¿Cuándo se justifica un cambio? Cuando la entidad malinterpreta el objetivo o alcance. Cambios en dirección, prioridad, tamaño u operaciones, o cuando hay cambios legales. Para aceptar un cambio, el auditor evalúa si la razón es legítima o las implicaciones legales. No se acepta un cambio si la gerencia lo pide para evitar opiniones adversas o con salvedades. Control para el trabajo de auditoría. La calidad es primordial en la auditoría. La NIA 220 se centra en el control de calidad para los encargos de auditorías individuales. Elementos de calidad según las normas internacionales de control de calidad, responsabilidad del liderazgo, requisitos éticos.
aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes, recursos humanos, realización del encargo y monitoreo. Documentación, comúnmente llamado como papeles de trabajo. La NIA 230 es vital, es el registro de todo proceso de auditoría. Es la prueba tangible que el auditor cumplió con las NIAs y obtuvo evidencia para dar su opinión. Deben ser suficientes, adecuadas, oportunas, claras y completas. La confiabilidad, salvaguarda, retención y prioridad de los papeles de trabajo son aspectos cruciales para la integridad y la seguridad de la información. Fraude y error, la NIA 240, que define la responsabilidad del auditor en relación fraude y error en los estados financieros. Establece que la auditoría busca obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de incorrección material. El fraude es un acto intencional para engañar, el error es una equivocación. El riesgo de no detectar el fraude es siempre mayor, pues implica ocultamiento y colusión. La responsabilidad principal de prevenir el fraude recae en la administración y los encargados. Ellos deben establecer controles internos efectivos y promover una cultura ética. El auditor debe mantener escepticismo, evaluar riesgos y realizar procedimientos específicos para detectar irregularidades. La NIA 240 subraya la prevención por parte de la administración y el papel del auditor como evaluador crítico que busca seguridad razonable y no absoluta. Dándole seguimiento a la NIA 240, cuando el auditor identifica señales de fraude o error, debe hablar con la gerencia, ampliar los procedimientos de auditoría y evaluar si las irregularidades afectan los estados financieros. Debe comunicar al comité de auditoría, incluso si el error es pequeño, y en ciertos casos la ley puede exigir que reporte la situación a auditores externos, como cuando hay indicios de lavado de dinero o violencia de leyes importantes. La administración es la responsable de cumplir con leyes y reglamentos, mantener registros adecuados y establecer controles. La planificación. La planificación de la auditoría es un proceso estratégico y continuo que permite al auditor definir objetivos, enfocar esfuerzos en áreas de mayor riesgo y así asegurar un trabajo eficiente. Así incluye dos componentes principales. El primero sería el plan global de auditoría, que establece la estrategia general, así añadiendo el alcance de recursos, riesgos, fechas claves, y el programa de auditoría que detalla los procedimientos eficientes para obtener evidencia. La planificación es dinámica y debe actualizarse cuando surgen nuevos riesgos, cambios en la entidad o resultados inesperados durante la auditoría. La NIA 315 dice que el auditor debe conocer la entidad y su entorno para identificar los riesgos de errores en los estados financieros. Estos incluyen entender cómo funciona la empresa, su sector, sus objetivos, sus riesgos y cómo mide su desempeño. También debe revisar el control interno para saber si los procesos son confiables. Este conocimiento se obtiene mediante entrevistas, visitas, documentos internos y auditorías anteriores. En resumen, la NIA 315 busca que el auditor tenga una visión completa de la empresa. El conocimiento del negocio es esencial porque le permite al auditor identificar y evaluar los riesgos de interconexión material, diseñar procedimientos adecuados, analizarlos, interpretar los resultados para formar su opinión sobre los estados financieros. La NIA 320 explica que la importancia relativa es el material a partir del cual una incorrección puede influir en las decisiones del usuario. La materialidad global se calcula usando bases como las utilidades entre impuestos, los ingresos o los activos o el patrimonio, aplicando porcentajes comunes como entre el 2% y el 5% de las utilidades, o entre el 0.5% y el 2% de los ingresos. El auditor también fija una materialidad de expresión, normalmente entre el 50% y el 75% de la materialidad global, y un umbral de errores triviales, por debajo del cual las incorrecciones no requieren seguimiento. Finalmente, la norma indica que un error puede ser material no solo por su monto, sino también por su naturaleza, enorme como incumplimiento contractual y en caso de fraude. Relaciones entre materiales y riesgo de auditoría.
Entre ellas existen dos relaciones inversas: material baja, más pruebas y menor riesgo; materialidad alta, menos pruebas y mayor riesgo. El auditor acumula todas las incorrecciones y al final evalúa si los errores no corregidos son materialidad para los estados financieros. Proceso: acumular las incorrecciones y distinguir entre facultades, juicios y proyectadas. Evaluar la materialidad. Un auditor solo no evalúa el monto de los errores, sino también su impacto cualitativo, para garantizar que los estados financieros sean confiables y precisos. La evolución del control interno ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Preindustrial se enfocaba a la simple custodia de bienes con controles físicos y básicos. Revolución industrial: surgió la necesidad de controlar producción en masa. En los años siglo mediano 20, orientó al cumplimiento legal y la detección de errores internas en 1941. En el siglo XXI, el enfoque es el riesgo empresarial y la tecnología más importante de cosas: información y comunicación y supervisión o monitoreo. Introducción al riesgo de auditoría y control interno. Esto se basa en la piedra angular de la NIA 315, que habla básicamente de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la identidad y del entorno. Esto básicamente se representa gracias a la fórmula matemáticamente, que es riesgo de auditoría igual a riesgo inherente por riesgo de control por riesgo de detección. El auditor debe conocer los tres principales riesgos antes de evaluar si el estado financiero es confiable. El primer riesgo sería el riesgo de auditoría, que es sobre el riesgo de equivocarse al dar una opinión limpia. El riesgo de inherente, que es el riesgo de que una cuenta tenga errores antes de aplicar los controles. Y el riesgo de control es el riesgo de que los controles no detecten ni eviten los errores. Cuando un auditor revisa una empresa, lo primero que analiza son dos cosas: el riesgo inherente, que son los errores que podrían pasar simplemente por la naturaleza de la empresa, y los riesgos de control, que es qué tan buenos o deficientes son los controles internos de la empresa. Con esas dos evaluaciones, el auditor determina el riesgo de incorrección material. Si los riesgos son altos, el auditor tiene que hacer mucho más trabajo, tiene que hacer mucha más evidencia, y si los riesgos son bajos, puede hacer menos procedimientos. Otro punto clave es el riesgo de detección, que es el riesgo de que el auditor no logre detectar un error. Ese sí lo controla él mismo. Durante la auditoría, si encuentran fallas en los controles, la norma exige que lo comuniques. Las fallas graves se reportan a los responsables de la entidad y las fallas menores se reportan a la dirección. Todo esto por escrito y a tiempo, claro, para que la empresa pueda mejorar esas fallas. La auditoría puede cambiar si la entidad hace uso de tecnología o de servicios externos. Cuando hace uso de la tecnología, se pone en uso la NIA 315, que exige que el auditor tenga conocimiento de cómo hace uso de la tecnología esta entidad, ya que esto afecta cómo se registra y se procesan las transacciones. El auditor debe tener competencia en la tecnología de la información para identificar riesgos, para evaluar los controles generales y controles de aplicación, y para hacer uso de las herramientas asistidas por computadora para analizar grandes cantidades de datos. Durante la auditoría, el auditor puede probar los controles generales y de aplicación, o puede optar por usar las herramientas asistidas por computadora para analizar los datos de la empresa. Cuando la empresa externaliza servicios, se pone en uso la NIA 402, que se aplica cuando una empresa externaliza ciertos procesos, como sería la nómina o los servicios en la nube. Para esto, el auditor tiene que tener completo conocimiento de la naturaleza de estos procesos, su materialidad y de los controles que la entidad usa sobre estos proveedores de servicios. Para llegar a conocer eso, él utiliza los informes SOC, que son informes de sistemas de organizaciones de control. Estos informes son de dos tipos: el tipo 1, que describe el diseño del control, y el tipo 2, que además de describir el diseño del control, también comprueba su efectividad operativa. En el proceso de auditoría, la evidencia es fundamental. Es toda la información que el auditor recopila para emitir su opinión sobre el estado financiero de una empresa. Esta evidencia le permite al auditor comprobar si los registros contables son confiables, si las operaciones se realizaron correctamente y si la información financiera revela la realidad económica de la organización. En pocas palabras, sin evidencia no se puede
sustentar una auditoría sólida ni emitir una conclusión profesional. Tipo de evidencia. La evidencia de la auditoría puede presentarse de distintas formas. Tenemos la evidencia física, que incluye verificaciones de activos o inventario. La evidencia documental, que son registros contables, contratos o comprobantes. También tenemos la evidencia testimonial, que se obtiene a través de entrevistas o declaraciones de empleados. Y por último tenemos la evidencia analítica, que surge a comprobar cifras, analizar tendencias y realizar cálculos para determinar variaciones importantes. Características de la evidencia. Para que la evidencia de auditoría tenga valor, debe cumplir con 3 características principales. Primero, debe ser suficiente para decir que debe existir la cantidad necesaria de información para respaldar una conclusión. Segundo, debe ser competente o factible, lo que significa que provenga de fuentes seguras y verificables. Y tercero, debe ser relevante, o sea, estar directamente relacionada con el objetivo del procedimiento que se está evaluando. Técnicas para obtener evidencia y cierre. El auditor obtiene la evidencia aplicando diferentes técnicas, como la inspección, la observación directa, la confirmación con terceros, la indagación, el cálculo y la revisión analítica. Estas técnicas permiten reunir pruebas objetivas y confiables que, al analizarse en conjunto, le dan al auditor la base para emitir su informe final. En conclusión, la evidencia de auditoría es la piedra angular del trabajo del auditor, porque sin ella no habría manera de garantizar la transparencia y la confianza en la información financiera. La NIA 600, que aplica cuando se auditan grupos. En estos casos existe un auditor principal que emite la opinión del grupo completo y el auditor del componente que revisa parte específica con una subsidiaria. Aunque el auditor principal utilice este trabajo, la responsabilidad es suya. Para aceptar el encargo, debe asegurarse que obtenga la suficiente evidencia. La NIA 600 permite que el auditor principal mencione en su informe cuando otro auditor ha trabajado en una parte significativa de los estados financieros del grupo. Esta referencia ayuda a dejar clara la división de responsabilidades, pero si no es mencionado, aunque se esté utilizando este trabajo, se entiende que se asume toda la responsabilidad sobre esa parte auditada. En la NIA 610 se aborda la auditoría interna, que es una función de la propia entidad orientada para mejorar procesos y controles. El auditor externo puede ayudarse de los trabajos de la auditoría interna, solo si antes evalúa estos 3 aspectos, que son su objetividad, verificando que no esté influenciada, su competencia, revisando la formación y la experiencia de la persona, y que utilice un enfoque sistemático y bien documentado. El auditor externo no puede confiar en el trabajo del auditor interno, porque tiene que revisar la documentación que él realiza. No solamente eso, sino la reducción participativa del mismo. Si el trabajo es concreto o sólido, él se recorta el trabajo del auditor. Cabe señalar que la NIA 620 dice que podemos retomar el trabajo de un experto para trámites específicos. 2 puntos cruciales para un auditor externo son de la siguiente manera. El primero es la competencia o competitividad, que es la calificación del mismo, o la objetividad, que dice que se desvincula del trabajo de la auditoría de la empresa. El auditor interno y el auditor externo se evalúan, son puntos cruciales para asegurar el trabajo de una auditoría. Cuando el auditor decide utilizar un experto, debe establecer de forma escrita el alcance de trabajo, los métodos que se utilizarán y la forma del informe final. Aunque el experto aporta evidencia específica, la responsabilidad de la opinión recae únicamente sobre el auditor externo. Debe evaluar el trabajo del experto si es adecuada, si sus conclusiones son razonables y si la información utilizada es apropiada. En cuanto al informe final, cuando la opinión es limpia, no debe mencionarse al experto. Solo se menciona cuando la opinión está modificada y la referencia ayuda a explicar la causa. Para cerrar este tema, uso de trabajo de otro mejora la eficacia del auditor,
pero nunca reduce la responsabilidad del auditor principal. Según la NIA 700, el dictamen del auditor es la expresión formal de la opinión del auditor independiente sobre si los estados financieros se prepararon en todos los aspectos materiales de acuerdo con un marco aplicable como las NIF. Los elementos básicos del dictamen son un título, un destinatario, la opinión, el fundamento de la opinión, la empresa en funcionamiento si es relevante y cuestiones claves de la auditoría o CAP. NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor. Cuando un auditor encuentra problemas en los estados financieros o no tiene suficiente evidencia, debe emitir un dictamen modificado. En la NIA 710, el auditor mantiene información comparativa y en la NIA 720 es todo lo que acompaña a los estados financieros auditados. Otros párrafos esenciales, como la NIA 706, tiene énfasis sobre asuntos y sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. El auditor puede incluir párrafos adicionales en el dictamen y, como decían mis compañeras, desde la NIA 700 a la NIA 720 garantiza que la comunicación final del auditor sea transparente, informativa y se ajuste a estándares globales. Las NIAs 800 y 805 son normas de auditoría que se enfocan en situaciones específicas. La NIA 800 trata sobre auditoría de estados financieros, preparados de acuerdo a un marco de información específico como la NIF. La NIA 805 se enfoca en auditorías específicas de un estado financiero. Ambas normas brindan orientación para realizar auditorías alta calidad con contextos particulares. Hablemos sobre la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Para que el auditor pueda emitir este informe, el auditor debe haber emitido previamente el informe de auditoría, por lo que deberá indicar que son consistentes con o derivan fielmente de él, ya que en este informe el auditor no presenta una opinión, sino la consistencia con los estados financieros. Ahora veamos qué son las NIEA, su diferencia y expliquemos una de ellas brevemente. Las NIEA son las normas internacionales de encargos de aseguramiento. Su principal diferencia es que la NIEA, el auditor busca evidencia de los datos históricos y refleja la realidad pasada. Sin embargo, en la NIEA, específicamente en la 3400, el profesional busca evidencia de que los supuestos a la proyección son razonables y están fundamentados. Por lo tanto, esta norma es la que rige los encargos para examinar y emitir un informe sobre la información financiera prospectiva, como presupuestos, proyecciones o previsiones. NIAE 3400 es una norma de aseguramiento para emitir una opinión sobre proyecciones o presupuestos futuros preparados por la gerencia. La conclusión del auditor sobre IFP es una seguridad limitada y se basa en la razonabilidad de los supuestos a la fecha del informe. El auditor no garantiza que los resultados proyectados se logren. La NIA 570 es una norma que requiere que el auditor mire hacia el futuro para evaluar la capacidad de la entidad para continuar operando por lo menos 12 meses. Es la única NIA que requiere actualmente revisar información futura para su propósito de auditoría. Ambas miran al futuro pero con propósitos distintos. La NIAE 3400 busca opinar sobre proyecciones, mientras la NIA 570 busca evaluar la continuidad del negocio. Un auditor bajo NIA 570 puede utilizar el informe de la NIAE 3400 como evidencia de auditoría de que la base para la continuidad del negocio es razonable. Cuando una empresa presenta propósitos financieros, el auditor no lee el futuro, sino que examina los presupuestos en los que se basa. Su trabajo se enfoca en 3 puntos claves.
1. Presupuesto. 2. Cálculo. 3. Presentación. El informe del auditor siempre debe incluir una advertencia crucial. Los resultados reales casi siempre serán diferentes a los proyectados. Los servicios relacionados son un conjunto de encargos profesionales que, a diferencia de la auditoría, que ofrece seguridad razonable, esta proporciona un nivel menor de seguridad o directamente no ofrece seguridad alguna. Todos estos servicios están regidos por la serie NISR, que son las normas internacionales de servicios relacionados. Esto aborda 3 tipos de trabajo: los trabajos para realizar los estados financieros, los que son para realizar procedimientos convenidos y los trabajos para compilar información financiera. Cada uno ofrece un nivel diferente de seguridad o garantía y su aplicación depende de la necesidad del cliente. Los procedimientos convenidos son trabajos que se rigen por las NISR 4400. Su objetivo es que el profesional ejecute procedimientos de naturaleza de auditoría que hayan sido acordados previamente con el cliente y terceros interesados. En este tipo de encargo no hay seguridad. El profesional no expresa ni opinión ni conclusión de aseguramiento. La carta de encargo debe especificar la naturaleza exacta y el alcance de los procedimientos y aclarar que no expresará opinión y que el informe tendrá una distribución restringida. El informe final presenta solamente los hallazgos de hecho y reitera que no expresó opinión ni conclusión. La compilación información financiera. Este trabajo se rige por la NISR 4410, revisada, que se refiere a los encargos para compilar información financiera. Su objetivo es asistir a la dirección a la preparación y presentación de los información financiera histórica, aplicando la experiencia contable pero sin obtener seguridad alguna. En una compilación, el contador no realiza pruebas ni evalúa supuestos, solamente clasifica, resume y presenta la información que le proporciona la dirección. En la carta de encargo debe indicar que un trabajo de compilación de la dirección es responsable de la exactitud e integridad de los datos. En el contador no verifica la información. El informe de compilación debe declarar que el trabajo se realizó según la NISR 4410, que el contador no auditó ni revisó la información y que no expresa ninguna opinión. Además, debe admitir que la información cumplida no se prepara para fines de auditoría o revisión. Revisión de estado financiero. La revisión de estado financiero se aplica bajo la NISR 2400, que trata sobre los encargos para la revisión de estados financieros históricos. El objetivo es permitir al profesional de la contaduría manifestar si ha llegado a su conocimiento algún hecho que le haga pensar que los estados financieros no están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo a un marco de información financiera aplicable. A diferencia de una auditoría, su alcance es limitado y se basa principalmente en procedimientos de indagación y procedimientos analíticos. Por eso ofrece una seguridad moderada, expresada en una conclusión negativa como nada ha llamado nuestra atención. Los términos de trabajo se establecen en una carta de encargo y la planeación es menos extensa que una auditoría. La evidencia proviene de indagación, análisis y de la representación escrita, que es la carta de gerencia. El informe puede incluir una conclusión modificada si se detectan problemas. Declaraciones internacionales de la auditoría. Puntos y aspectos claves. Como primer punto tenemos lo que son las confirmaciones bancarias. Esta se basa bajo la NIA 505, donde le permite al auditor solicitar directamente a la entidad bancaria sus saldos, préstamos y garantías. Esto es para detectar de que la empresa no haya ocultado sus gastos. Como segundo punto tenemos los riesgos en sistema de tecnología. Se basa bajo la unidad 315. Esto se debe a que las empresas usan bases de datos en líneas, microcomputadoras, entre otras. Como hay varios riesgos de que la empresa cometa errores, validaciones y seguridad del sistema, el auditor debe evaluar y validar de que todo lo que se haya registrado en los libros contables dentro de los datos en línea debe ser correcto.
Relación entre supervisores bancarios y auditores externos. NIA 250. Esta norma internacional de la auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias de la auditoría de estados financieros. En el sector bancario esto es vital. Aunque el objetivo principal del auditor es reportar a los accionistas sobre la solidez y estabilidad de la institución, ambos comparten un interés común en el cumplimiento normativo. Esta convergencia de interés fomenta la colaboración y el intercambio de información relevante. En la auditoría de banca comercial internacional requiere la aplicación de normas internacionales específicas para abordar la complejidad y los riesgos inherentes al sector financiero. La NIA 315, 330 y 540 son fundamentales. Auditoría en pequeñas empresas. Tiene controles internos débiles y fuertes. Dominio del propietario lo aumenta el riesgo de errores y fraudes. Comunicaciones del auditor, NIA 210, 260, 265 y 580. Incluye cartas de encargo, comunicaciones de deficiencias, discusión de hallazgos finales y la carta de representaciones de la administración. Técnicos de auditoría con computadora. Permite analizar grandes volúmenes de datos y detectar transacciones inusuales.